Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Estamos en época de rebajas y solemos volvernos un poco locas. Así que en este vídeo vamos a hablar de criterios para comprar en las rebajas y no gastar más de la cuenta. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto temas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Hoy comprarnos ropa en rebajas. Bueno, realmente creo que el primer criterio que tienes que tener es fijarte un presupuesto. ¿Cuánto piensas gastarte? ¿Cuánto puedes gastar? Ese para mí es el primer criterio. Ahora, cuando vas a las rebajas, no es muy fácil mantenerse en el presupuesto que te imaginas porque te empiezan a aparecer cosas que son demasiado tentadoras. Así que para mí una forma de hacerlo es, bueno, dentro de los precios, lo que necesites, el espacio que tengas, bueno, déjate tentar, llévatelo a casa. Pero en casa estudia muy bien las cosas, fíjate con qué lo puedes combinar, si realmente lo necesitas, si realmente te gusta, no le saques las etiquetas y espera, porque cada semana van bajando los precios y al final, si cada cosa que te compras te la pones, bueno, llega un punto que el presupuesto se descontrola completamente. El segundo criterio, en mi opinión, es también ser realista con el espacio que tienes en casa. Si ya tienes demasiadas cosas y no tienes dónde guardarlas, realmente o vendes la ropa o la donas. Teniendo estas dos bases en cuenta, empezamos entonces, sí, con los criterios, digamos, ya más específicos dentro de todo lo que has encontrado que quedarte. Entonces, para mí el primer criterio es aprovechar las cosas que normalmente son caras y que necesitas. Por ejemplo, los abrigos. Los abrigos suelen tener un precio bastante alto, los rebajan un montón. Yo este año no me he comprado ningún abrigo, porque el año pasado me compré uno, no necesito tener demasiados, con lo que tengo para mí es suficiente. Y en este caso me limito por el tema del espacio. Los abrigos ocupan un montón de lugar, así que si realmente necesitas un abrigo, pues adelante. Si es solamente comprar por comprar y acumular uno y otro, en mi opinión, no merece la pena. Otra cosa que siempre necesitamos y que normalmente es algo, está dentro de las cosas más caras, son los zapatos, en concreto las botas. Así que dentro de las cosas que yo me he comprado, tengo aquí unas botas, solamente te muestro una. Estas son unas botas de Bershka, que originalmente aquí no se ve, pero lo he visto en la página en internet y te dejo por ahí una foto. El precio original eran 60 euros, 59,99, y están rebajadas a 20. Así que para mí esto es una buena compra, en primer lugar, por la rebaja que realmente merece la pena, porque son cómodas, porque son de un color neutro que te va con tonos de marrón, te va con tonos de verde, te va con tonos bordó, te va, bueno, te va con todo. Y además yo no tenía nada de esto. Bueno, creo que con las botas también hay que tener un poco de criterio, sobre todo en relación al espacio. Yo ya tenía 4 pares de botas, unas negras, unas blancas, unas marrones sin tacón y unas marrones con tacón. Así que de este color no tenía, me parece que es una excelente compra y no lo voy a devolver. El segundo criterio, creo que es bastante normal que te digan que aproveches las rebajas para comprar básicos. Yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo. Básicos también te puedes comprar en el mercadillo y además probablemente en casa ya tienes un montón de básicos. Por lo tanto, seguir juntando básico con básico con básico con básico, pues al final tu armario es un aburrimiento. Así que, en mi opinión, las rebajas también es un buen momento para aprovechar para comprar cosas diferentes,
cosas originales que normalmente no te comprarías, pero están rebajadas, están a buen precio y creo que es una buena oportunidad para darle, por así decir, un poquito más de color a tu armario. Y yo te voy a mostrar unos ejemplos. El primer ejemplo que tengo es una falda. ¿Cuántas faldas de invierno, otoño-invierno tengo yo? Solamente tengo una. No es algo tampoco que se vea mucho. No sé, creo que la falda hace montones de años que es una de las prendas que menos se usan, más pantalones o vestidos. Así que una falda yo lo considero una prenda original, porque ya te digo, solamente tengo una. Y entonces para variar y para a veces ponerme una falda, no me parece una mala idea. Esto me costó a mí 10 euros y originalmente costaba 26. Así que tiene más de 50% de descuento. Cumple con este criterio de meter en el armario algo diferente en vez de comprarte, no sé, cuatro pantalones negros solamente porque te quedan bien y están baratos y al final sí, son básicos, pero no necesitas mucho más de dos. Así que para mí este es un criterio súper válido. Te voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, unos mocasines. Yo estos mocasines me los compré porque los vi, me parecieron preciosos. Es el tipo de zapato que probablemente yo me ponga muy pocas veces durante el año. Entre otras cosas porque pues, es un tipo de zapato que no le doy prioridad. Pero también es verdad que cuando viene la primavera, a veces con las botas te mueres de calor. Vale, tienes la opción de las zapatillas, pero como un zapato cómodo y más arreglado, aunque te lo pongas pocas veces, yo creo que es un buen ejemplo de algo que normalmente no me compraría, está rebajado y también le da, digamos, más color, por así decir, al armario, más posibilidades, ¿vale? Tengo botas, tengo zapatillas, bueno, un día me puedo armar un conjunto, un look un poquito diferente solamente con unos zapatos. Y estos zapatos originalmente no me acuerdo, pero creo que valían 26 euros. También te voy a dejar una foto por aquí. Y estaban rebajados a 12,99. Es decir, exactamente el 50%. Así que estos me lo he pensado bastante, pero siguiendo estos criterios me he decidido a quedármelo. Y por último, también dentro de esas cosas que normalmente no me compraría, pero que lo encontré, es un cinturón que originalmente valía 10 euros, no sé por dónde está, si está aquí, ¿ves? Valía 9,99 y ahora por 3 euritos. 3 euritos, pues no es mucho dinero y creo que también es el tipo de cosa que te puede cambiar un montón un look, un cinturoncito así dorado y bien arreglado. Y vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio es comprarte cosas para aprovechar cosas que ya tienes en casa y que normalmente no te las pones porque no sabes muy bien con qué ponértelas. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Bershka yo conseguí tres pantalones como este, tres. Creo que al final me voy a quedar solamente con uno. Me compré uno blanco, me queda demasiado grande. Me compré uno marrón, bueno, no sé, está dentro de las cosas que vamos a ver. Pero tengo este verde que, bueno, me costó 8 euros en Bershka. Originalmente también costaba 26 y son unos pantalones de entretiempo. Son así anchitos. Esto yo ya te lo he mostrado en otro vídeo y te lo he mostrado conjuntado de otra forma. Bueno, esto siendo unos pantalones de entretiempo, lo normal es también pensarte un conjunto con la parte de arriba que no sea, por ejemplo, un jersey de invierno. Yo tengo este jersey que, como ves, es de entretiempo porque es totalmente calado y es de las rebajas de Zara del año pasado, creo que del verano pasado. Yo lo había ideado con esta falda, pero os lo mostré en un vídeo, no os gustó mucho y a mí la verdad menos, porque no tiene mucho sentido. Si yo esta falda la estoy pensando
más para invierno, ¿hasta qué punto tiene sentido combinarla con un jersey de entretiempo? Sin embargo, creo que con estos pantalones puede quedar genial. La verdad es que no me lo he probado. Este yo me lo probé con unos pantalones iguales que estos, pero blancos, pero los pantalones me quedaban enormes. Entonces pensé, bueno, lo puedo combinar con esto, aprovecho este jersey y esta falda que me queda huérfana, bueno, la puedo aprovechar con este jersey que también, no, este es un jersey de H&M. Este me lo compré en el mercadillo y me costó 2 euros. Es de un color súper parecido y me parece realmente que queda mucho más bonito con esto que con esto. Así que me voy a probar estos dos conjuntos y bueno, la idea es seguir este criterio, aprovechar prendas que ya tenemos en casa para armarnos conjuntos con algunas prendas que encontramos a buen precio en las rebajas. El siguiente criterio es aprovechar en rebajas cosas para la siguiente temporada. Aquí, claro que entra un poco el tema capricho, pero también es verdad que cuando empieza la nueva temporada, pues siempre nos apetece comprarnos algo y está todo carísimo, entonces no es mala idea. Bueno, de nueva temporada, lo que yo encontré y que en principio sí me lo voy a quedar es un bolsito en Stradivarius que costaba 23 euros y yo lo saqué por 6 euros. Así que esto está súper rebajado, es de un color crudo, beige y dorado. Y creo que tanto en verano como en primavera, esto también es el tipo de cosa que normalmente no te compras, está súper rebajado y son esos detalles para darle una gracia diferente a un look. Así que esto en principio me lo quedo. Y también para la siguiente temporada me voy a quedar con esta chaquetita de Zara que a mí me costó 10 euros y originalmente también costaba 26. Creo que también, bueno, esto es un básico, pero para mí es un básico relativo, porque con estos botoncitos dorados tiene, bueno, un detalle súper coqueto. Esta aquí atrás está sucia, pero parece como que alguien la pisó, o sea que pienso que esta pequeña mancha debe salir con facilidad. Espero que sí. Y bueno, esta entonces creo que también queda bien. Ahora, yo en el vídeo en el que te mostré las cosas que me había comprado, me lo había probado con unos leggings que también me compré en estas rebajas de Zara. A mí no me convenció, porque no me gustan los leggings que se te vea mucho la pierna por delante y tampoco el culete. Para mí eso tiene que quedar tapado. Y por acaso yo tenía unos pantalones negros de Shine que son así como de tela de camiseta, son stretch, son con elástico en la cintura y son anchos. Estos pantalones me los compré en Shine. Me los compré porque son de la línea Petit, es decir, que Petit quiere decir que es para mujeres bajas. Entonces, así lo puedo usar sin tener que hacerle el bajo. Pero siendo un M, no sé, el elástico aquí en la cintura es un poco apretado y a mí me saca michelines, así que lo tengo por ahí, pero la verdad es que no me lo pongo mucho. Entonces pensé, bueno, aprovechar cosas que tengo y cosas de nueva temporada, negro y blanco es básico. Entonces me lo voy a probar y voy a ver qué tal, porque no sé si no se me van a ver los michelines a través de esta chaqueta que no es muy gruesa. Vamos a ver qué tal.
siguiente criterio es aprovechar prendas buenas que nadie sabe por qué están exageradamente rebajadas. Es el caso de estas dos blusas que conseguí en Zara. Esta valía 40 euros y está rebajada a 10 euros. Esta estaba a 36 euros y está rebajada a 8 euros. Son prendas que por estos valores yo no me las compraría porque son prendas bastante bonitas, arregladas y yo no tengo demasiada oportunidad de ponérmelas. Aquí depende del estilo de vida de cada una, pero no deja de ser una oportunidad tener algunas cosas más coquetas, más bonitas, más arregladas, nuevas de última temporada y a un precio increíble. Para mí, el primer criterio son las cosas, como te había dicho, que son demasiado básicas. Es decir, yo me he comprado un montón de cosas y quiero elegir, quiero bajar el gasto. Entonces, por ejemplo, yo encontré estos leggings en Zara que me costaron 10 euros y originalmente costaban 20 euros. Sí, están buenos, están geniales, pero creo que los leggings por un lado, creo que no es la ropa más moderna. Yo tengo un montón y de todos los colores. Y no es difícil encontrarte unos leggings, tal vez de peor calidad, no sé, en Primark, por ejemplo. El segundo, siguiendo exactamente el mismo criterio, son otros leggings de Zara. Estos me costaron 7,99, 8 euros. Son verde caqui. Yo tengo dos pantalones pitillo caqui y tengo unos leggings de un verde diferente. Es un verde esmeralda, pero no deja de ser verde. Y para conjuntar esto con un jersey largo, por ejemplo, en color crudo, bueno, ya tengo otro. Así que, ¿ves? Esto también es una forma de abaratar costos, tomar decisiones. Dentro de estas cosas totalmente básicas, también tengo estos pantalones que son así stretch y son de una tela tipo camiseta. Son de Pull&Bear y los pagué 7,99. Realmente para lo que es un pantalón totalmente informal, prácticamente de gimnasia, tampoco me parece demasiadísimo barato, ni la oportunidad, ni nada. Esto es, como te digo, esas cosas básicas que te la puedes comprar todo el año en, por ejemplo, en Primark. Ahora, ¿por qué yo me compré esto? Porque cuando yo fui a las segundas rebajas, la primera tienda en la que entré era Bershka, no encontré nada. Bueno, nada, encontré esto, encontré un jersey y un bolso, pero esto fue lo primero que vi. Y como no tenía nada en la bolsa, bueno, empecé a comprar, pero nada, después vi otras cosas que merecían mucho más la pena y entonces nada. Cosas básicas para mí no merece la pena comprar en las rebajas. Otra cosa que no merece la pena comprar en las rebajas es ropa a la que le tienes que hacer arreglos, a no ser que te lo sepas hacer tú. Pero si dependes de una costurera o de hacerlo tú sin tener la menor idea, como yo, y estropear la prenda, no merece la pena. Así que yo tengo aquí unos pantalones blancos que son exactamente iguales que los verdes que te mostré. Estos son L, a mí me quedan bastante grandecitos, pero principalmente me quedan exageradamente largos y también son demasiado anchos porque al ser grandes para mí, siendo un pantalón ancho, pues me abulta demasiado. Así que no me lo pienso mucho, me quedo de momento con los verdes y mira, aquí ya tengo 4 prendas decididas para devolver. Dentro de lo que no te queda bien, puede ser que te quede demasiado grande, que te exige un arreglo, o que te quede pequeño, que es el caso de estos pantalones que me compré en las primeras rebajas en Zara Girls, 11, 12 años. A mí me quedan bien, no puedo decir que no me queden bien, pero de cintura me aprietan mucho. Tendría que, no sé, cambiarles el botón, algo por el estilo. Pero la verdad es que me encantan, me parecen preciosos, pero no me quedan cómodos. Y el último criterio es el de los caprichos, cosas que no necesitas
cosas que te las has comprado porque estaban rebajadas, porque son bonitas y porque es divertido. Comprar es divertido, probarlos y es divertido variar. Ya he hecho cuentas y todo esto son 77 euros. Yo quería bajar 100 euros, pero habiendo bajado a 77, creo que el objetivo ya está bastante cumplido. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscrita, comparte el vídeo, déjame comentario, déjame like, todas estas cosas. Y nada, te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.